Hola, bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones que nos emocionan. En el día de hoy les voy a explicar por qué Gustavo Cerati no es un guitarrista normal. Mi nombre es Lope, soy músico, cantante y productor musical, y para aquellos que no lo conocen, que deben ser muy pocos, les cuento. Gustavo Adrián Cerati nació en la ciudad de Buenos Aires un 11 de agosto de 1959 y el fucking destino nos lo quitó de las manos un 4 de septiembre del 2014. Gustavo, que recibió su primera guitarra, una criolla, a los 9 años, a los 11, ahí sí tuvo la del power, la distortion con la que hizo toda su carrera y nos deleita y nos deleitará siempre con sus composiciones. Ya en la facultad estudiando publicidad, conoció a Zeta Bosio y luego se sumó Charlie Alberti y formaron el mítico Soda Stereo, de quien se separa Gustavo allá por el 97, y en el 99 ahí saca el disco Bocanada. Si quieren saber más, pongan pausa y yo les cuento que del disco Bocanada vamos a analizar el tema Puente. Pónganse los auriculares porque el sonido de Gustavo con auriculares se disfruta a full. Vamos, maestro. Para hacerle aparecer un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor que yo cruzaré los dedos. Sí. Gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos.
Y Hay un guión, ¿eh? No sé, en la entrada, ¿no? claro, tienen que entrar el coro. Esa. Más bien. Gracias por venir. ¡Vamos! Gracias por venir. A full con Richard Coleman, ¿eh? Adorable puente se ha creado entre los dos. Cruza el amor por el puente. Usa el amor como un puente. Sí, sí, qué divino. Qué genial. Gracias. Gracias a vos, viejo. Qué divino. Qué capo, Gus. Que te fuiste tan rápido, con tantas cosas por darnos y tantas canciones por componer. Y nos duele en el corazón, pero bueno, nos dejaste tanta música, tanta con Soda y como solista, que lo vamos a disfrutar toda la vida. El manejo que tenía del público Gustavo era estupendo. Este tema es un tema del cual ya está acordado con la gente, que cuando él dice gracias por venir, la gente se lo canta y se arma una comunión genial. Y resulta que cuando le tocaba cantar, no cantaba la gente. Entonces el tipo se acerca al micrófono y le dice, había un libreto, le dice, ahí despiertan y empiezan a corearlo. Acá estaban dormidos o algo pasó, pero en un recital en el de Monterrey, que no nos han permitido subirlo, pero les dejamos el link en la descripción para que puedan verlo, el público es algo genial. Empiezan a corearlo y la primera, la segunda, la tercera, en la última, él les dice a ustedes, para ustedes, le dice gracias por venir. Y gritan el gracias por venir que se te pone la piel, se te eriza la piel. Es extraordinario, porque siempre él está tocando y está jugando con la gente, ¿no? Le pone caritas, es maravilloso. Maravilloso es lo que hace con los delays en la viola. Él es un especialista desde siempre, desde Soda como solista, porque es su especialidad el delay. El delay, que es ese retardo que tiene el sonido cuando se pulsa la cuerda o cuando se toca una tecla, lo que sea, el asunto es pulsar. Entonces tiene un retardo y se pueden medir la cantidad de repeticiones y el espacio entre repeticiones. Y eso arma un menjunje sonoro divino que nos llena el corazón, y tanto lo puede hacer él solo como jugando con Richard Coleman, que fue su gran compañero con la viola. Estaban los dos, tenían una comunión tocando que era algo genial. Pero yo les dije al comienzo que Gustavo no era un guitarrista normal. ¿Qué quise decir con eso? Gustavo, vamos a develarlo para los que no lo conocen, para los que no saben de qué se trata. Gustavo es zurdo. Y él, cuando era chico, él, claro, agarró la guitarra como zurdo. Pero resulta que la guitarra estaba encordada para diestro.
O sea que él agarraba la guitarra y tenía las cuerdas graves, las tenía todas abajo, era al revés. Claro, entonces empezar a tocar se invierte todo, es muy complicado. No hay bibliografía, no hay maestros que te empiecen a enseñar para zurdo, por lo general son casi todos autodidactas los que agarran la guitarra encordada para diestro. Y dijo, no, esto es más difícil que la miércoles. Lo dio vuelta, la agarró como diestro y hay bibliografía, los maestros te enseñan y empezó a aprender como diestro. Pero es un zurdo que nos ha deleitado como diestro, maestro total. Gustavo tenía algo maravilloso en su voz. Era un terciopelo, un timbre, una cosa punzante. A mí me enloquecía, porque él cuando empezaba a jugar es una voz media entre nasalizada y dulce, divino, una cosa que a mí me ha vuelto loco la personalidad de él cantando. Era algo increíble. Yo lo disfruto a morir. Y en el mundo hay seguidores de Gustavo y de Soda. En Sudamérica ni hablar, ¿no? En todos lados realmente hay páginas que sienten adoración por él. Es una cosa increíble. En el concierto de Monterrey, yo siempre digo, en ese concierto está la calma y la locura en 3 minutos, porque el manejo que tiene ahí del timing, el mezzo, lo suave y la polenta cuando empieza a tirar los distortion, que es algo increíble. Mírenlo porque van a poder disfrutar de la magia de él, que es algo maravilloso. Bien. Y nosotros les dejamos el link con el video, la letra de la canción para que puedan cantarla. Si les ha gustado los tips que le pasé. Una cosa que quería contarles que es muy interesante. Gustavo toca con transporte. El transporte es un aparatito que se coloca en la guitarra y por lo general hay personas que dicen toca con transporte porque no sabe tocar como los yaceros que trabajan en todo el mango. Dale, es un especialista Gustavo de tocar. Toca con transporte porque hay ciertas tonalidades que trabajan con los 4 dedos, que si tiene que usar uno de los 4 para meter la cejilla le quedan 3 y no puede jugar con las cuerdas como si el transporte le hace de dedo y él dispone de los 4 para tocar. Entonces guarda, atenti, hay muchos grandes violeros que de acuerdo a la tonalidad que están tocando y quieren utilizar los 4 dedos para jugar, mete transporte y no es porque no sepan, son pícaros y tienen muy claro el sonido que quieren tirar. Ese es un dato muy interesante para aquellos que dicen, mira, lo toca con transporte. No, transporte para andar por la calle. Él toca porque es un sabio. Si les gustaron los tips, dennos un like, suscríbanse al canal y así, ¡pah!, a la campanita que les va a avisar cuando tenemos nuevos videos analizados. Les mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Chao.